Ok, listo. Entonces les decía que lo que, lo que buscamos es tener un repaso de la forma en que se calculan los datos de los salarios, de las prestaciones. Realmente no es difícil. El cálculo es bastante fácil, ahí están las fórmulas. El problema se da realmente en la interpretación del caso que nos presente. Porque, por ejemplo, ahí me estaba preguntando hace un momento un compañero que de dónde hay un caso, hay un archivo de Word, creo que mandó el link, eh, donde hay varios casos y uno de ellos dice que el empleado trabajó de lunes a sábado eh, de 9 a 17 horas, ¿verdad? Entonces, él decía, allá aparece un número 4 que de dónde salía ese número 4, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es de que ahí, pues, está obviando las explicaciones que se supone que ya las sabemos. Y lo que está haciendo es sumándole 4 horas extras, porque el día sábado, pues, debería trabajar solo la mitad del tiempo. Sin embargo, en toda la semana trabaja de 9 a 17 horas de corrido. Entonces, por ende, tiene 4 horas extras, ¿va? Entonces, esos detallitos son los que nosotros tenemos que aprender a ver para hacer bien los cálculos. Entonces, eh, voy a abrir este archivo y lo voy a compartir en la pantalla. Ok, no sé si lo pueden ver ahí. Entonces, este es el ejemplo justo que les hablaba hace un momento. Vamos a admitir a Mario aquí. Bueno, entonces, dice, un señor tiene un horario de lunes a sábado de 9 a 17 horas y un salario ordinario de 112. Se desea saber cuál debe ser su salario total de la semana. Entonces ahí la pregunta es, y la respuesta que debemos dar es, ¿cuál es el salario total? Nos dan los datos de qué horario trabaja, de qué días a qué días y cuál es su salario diario ordinario. Entonces, aquí dice, en cuyo caso, sustituyendo los valores siguientes, tenemos, ¿verdad? Los datos siguientes. Entonces, salario extraordinario. Pues hay que saber entender un poquito las fórmulas que puso el licenciado, ¿va? Ese es salario extraordinario, SO es salario ordinario. Entonces, él pone un valor que asume que nosotros sabemos, 672. Ese valor sale de multiplicar 112 por 6 días de la semana. Entonces, digamos, ahí está hablando de lunes a sábado, entonces tenemos 6 días. 112 por 6 nos va a dar 672. Luego dice dividido 48. ¿Por qué 48? Porque dice que para cálculo del salario, eso obviamente, para entender esto hay que ir a ver el código. Por eso es que no debemos quedarnos nada más en la parte de ver los números, sino entender qué dice el código. Dice que para cálculo del salario son 48 horas, eh, pero para efectos de trabajar son solo 44 horas a la semana, porque se supone que el sábado solo se trabaja a mediodía. Entonces lo que hace él es dividir el salario total de la semana dentro de las 48 horas y a este valor, lo que sale de aquí lo multiplica por 1.5, que es el valor de la hora extra. O sea, ¿cómo sé yo cuál es el valor de la hora extra? Si alguien gana, en este caso, como dice aquí, 112, eh, voy a hacer el cálculo en mi teléfono.
112. Entonces, por 6 días dividido 48. Son 14 quetzales por cada hora. Entonces, el valor de la hora extra es el valor de una hora más la mitad, el 1.5. Entonces, por 1.5 me da 21. Y eso lo multiplica él por 4 horas, como lo pueden ver aquí. Porque se supone que el sábado debería trabajar solo 4 horas y sin embargo sigue trabajando durante todo el día. Entonces, en la semana él hizo 4 horas extras. Entonces, de esta forma, aquí voy a poner el resultado. A 14 por 1.5 nos da 21. Estos 21 por 4 nos dan 84. Ese es el total del salario extraordinario. Luego sigue diciendo, si su salario ordinario semanal es de 672 más 84 de hora de salario extraordinario, quiere decir que el salario ordinario y extraordinario de los 6 días es de 756. Aquí viene algo importante. Estos 756 solo cubren de lunes a sábado. Es lo que él está explicando aquí. 672 ordinarios, 84 extraordinarios. Esto de 6 días, esto suma 756. Solo de 6 días. ¿Por qué es importante calcular los 6 días primero? Porque el valor del día séptimo no es igual a un día normal. A menos de que la persona nunca haga horas extras, pues entonces sí va a ser igual. De lo contrario, no. Entonces, también existen los casos en los que la gente gana, por decirles, algún incentivo por comisiones o algo. Entonces, se suma el salario ordinario más las comisiones que ganó. Y ese es el salario de los 6 días. Y entonces, ese valor se divide dentro de 6, el total. Y eso nos da, en este caso, 126. En otras palabras, el valor del día del séptimo es 126. No sé si no van entendiendo, me dicen para que yo haga una pausa y regrese a donde no está claro. Entonces nos concluye, por lo que el salario total de la semana es los 672 normales, los 84 de salario extraordinario y los 126 del séptimo. Y la suma de estos tres valores nos da el salario de la semana. ¿Alguien iba a hablar? Ok. Necesitaría de que por lo menos de vez en cuando abran sus micrófonos para saber si realmente estoy dándome a entender o hay algo en lo que no. Ahí estamos bien con todo esto. O sea, este podría ser un caso que el LIC ponga en el ejercicio de hoy, en el examen de la próxima semana y en el examen parcial de la siguiente semana. ¿Estamos bien? Por favor, dígame. Bueno, como nadie habla, voy a asumir que todo está bien. Entonces, repito. Primero calculo el salario extraordinario, que es el total de la semana, o sea, la semana en 6 días, dividido las 48 horas por 1.5 por la cantidad de horas extras, y eso me va a dar el total del salario extraordinario. ¿Cómo sé cuántas horas extras? Son las horas que se trabajaron adicionales en la semana a lo que debía, lo que se trabaja normalmente. Ok. Luego, calculo el día séptimo, que es el total del salario ordinario más el extraordinario dividido 6, y eso vale el día séptimo. Luego sumo los tres valores y ese es el total de la semana. Ok.
No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Quieren que veamos algún otro caso? Aquí hay algo que alguien preguntó. Alguien está preguntando algo, pero no se lo entiende bien. Ok. Dice, estos son casos que él puso basados en algunas consultas, ¿verdad? Dice, otro alumno le preguntó que cuánto deben pagarle de 7 horas extraordinarias si su salario ordinario mensual es de 4,825. Si se dan cuenta, aquí ya no está hablando de un salario semanal, sino de un salario mensual, en este caso. Además me dice que su jornada es diurna. Esto es bien importante, la jornada, ¿verdad? Sabemos que la jornada diurna van a ser 48 horas que se cuentan para efecto del salario. La mixta, que son 42, y la nocturna, que van a ser solo 36. Entonces, estos datos que da digamos, en el ejercicio son importantes porque ahí es donde nosotros entendemos qué valores podemos aplicar. Entonces, dice que usó la misma fórmula, ¿verdad? Salario extraordinario es el salario total dividido las horas por el factor de las horas extras, que es 1.5, por el total de horas. Aquí ya lo estoy interpretando, ¿verdad? Sustituyendo las letras, dice S es el salario mensual, H la suma de las horas del periodo que se está pagando, que es el mes comercial, es decir, 30 días. O sea, aquí no importa si es febrero, tiene 28, ustedes calculan 30. Y si es mayo, que tiene 31, no importa, se toman, el valor es 30 de un mes comercial. F es el valor del factor, digamos, de las horas extras, que es 1.5. Y la T es el tiempo, o sea, las cantidades de horas, que lo sustituyó por 7, porque son las horas que está preguntando, que cuánto se le debe pagar por 7 horas extras. Ok, entonces sustituyendo los valores, 4,825 mensual, dividido 240. ¿De dónde sale el 240? Eso es lo que la mayoría no. Y de hecho aquí lo dice, averigüe de dónde salió el 240. Pues voy a escribirlo aquí, es muy fácil, ¿verdad? Son 8 horas diarias. Perdón, aquí le habilité la edición. Y eso me sacó de aquí, pero ahorita lo vuelvo a compartir. Ok, voy a regresar donde estaba. Aquí estamos. Entonces son 8 horas diarias por 30 días. 8 por 3, 24, ¿verdad? Nos va a dar 240 horas. Ok, entonces los 4,825 dividido a las 240 horas del mes por 1.5, que vale la hora extra, por las 7 horas. Eso nos va a dar un total de 211,5 centavos. Entonces, puede ser que el licenciado no pregunte en algún caso, dígame el salario de la semana o dígame el salario del mes, sino que diga, calcule las horas extras nada más. Entonces, tenemos que ubicarnos en qué es lo que nos están preguntando. En este caso es claramente el valor de 7 horas extras y nos dan el valor del mes y que es jornada diurna, ¿verdad? Si fuera jornada, por ejemplo, nocturna, es diferente, ¿verdad? Serían 30 días por 6 horas, ¿verdad? Esto nos da 180. Entonces, a menos horas, más vale cada hora extra. Bueno, no sé si hasta el momento vamos bien. Por favor, me dicen porque me siento muy solito por acá. ¿Hay alguna duda específica que tengan? Porque eso sería bueno
Si lo podemos aclarar aquí, algún caso que hayan visto y que se les haya dificultado. Alguien que haya participado en los ejercicios que ha hecho el licenciado. Ok. Voy a dejarlo de las vacaciones para despuesito. Apenas llevamos 15 minutos. Quiero que le pongamos mucho asunto a los casos de salarios porque son los más difíciles. Ok. Aquí ya no hay ejemplos. Voy a decirles uno de que el licenciado nos puso en un ejercicio. No sé quiénes recibieron ese ejercicio. Pero a varios nos llegó el correo para realizar el ejercicio. Y era ¿verdad? De que un empleado trabajaba de 1 de la tarde a 11 de la noche durante, digamos, de lunes a viernes. Entonces, que había que calcularle el salario total. Básicamente nos dio esos datos y no recuerdo el valor del salario, pero vamos a poner un ejemplo que fueran 100 quetzales diarios. Entonces, esos 100 quetzales diarios siempre van a ser por 6 días para poder empezar a hacer el cálculo. Entonces, esos 100 diarios, lo que necesitamos saber es cuántas horas está trabajando diariamente la persona. Entonces, si entró a la 1 de la tarde, y hacemos así con los deditos, ¿va? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, son 10 horas. Entonces, de esas 10 horas, debemos descontarle, debemos primero saber en qué jornada está, porque eso en ese ejercicio él no lo mencionó. Entonces, ahí es donde entra en cuenta lo que el código dice, que la jornada diurna es, digamos, hasta lo más hasta las 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La jornada mixta es cualquier jornada que empiece en la tarde y que termine en horario después de las 6 de la tarde. Por ejemplo, si entra a 1 hora pero sale a las 6 de la tarde, entonces automáticamente la jornada es mixta. Perdón, a las 7 de la noche, digamos, la jornada es mixta porque se pasa de las 6 de la tarde. Si el tiempo que se pasa después de las 6 de la tarde es mayor de 3 horas, si no estoy mal, entonces automáticamente pasa a ser horario nocturno, aunque haya comenzado en la tarde. O sea, digamos, las horas tienen que ser más horas durante el día que en la noche para que sea mixta. Si son más horas en la noche que durante el día, entonces la jornada es nocturna. Y obviamente la que empieza después de las 6 de la tarde en adelante es nocturna. Entonces, como él estaba trabajando después de las 6, 7, 8, 9, 10, 11, estaba trabajando 5 horas, automáticamente la jornada es nocturna. Entonces, los cálculos se hacen sobre 6 horas diarias y ya no sobre las 8 diarias que tiene en el caso de la diurna o las 7 que tiene la mixta. Entonces, él decía esto, ¿verdad? Volviendo a aplicar los mismos, me gustaría que hiciéramos el ejercicio. Voy a poner aquí, voy a sustituir los valores, eran 100, ¿verdad? La diferencia aquí era que era de 13 horas a 23 horas. Entonces, aquí tenemos que él normalmente gana 600 semanales, ¿verdad? Pero no podemos dividir el total entre 48 porque no es, ese sería el valor si fuera una jornada diurna. En este caso sería 36. Entonces voy a hacer el cálculo ahorita.
Y si ustedes tienen calculadora ahí, se los aconsejo, ¿verdad? 600, que es en las de los 6 días, dividido 36 por 1.5. Eso nos da un valor de 25 quetzales la hora extra. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas horas extras él trabajó? Porque como no nos lo está diciendo, en el ejemplo anterior nos dijo que eran 7 horas, pero aquí no nos lo está diciendo. Entonces nosotros necesitamos averiguar cuántas horas extras trabajó. Y aquí viene lo complejo, pues entonces, si lo que él utiliza es un total de horas semanales, digamos que son 36 horas semanales, y si él, digamos, él estuvo de lunes a viernes trabajando de 1 a 11 de la noche. Y entonces, eso nos da 10 horas en el día. A esas 10 horas le restamos las 36 horas de la semana y nos da que tenemos 14 horas extras. Ok, entonces tenemos 25 quetzales la hora extra por 14. Nos da un salario extraordinario de 350. Lo voy a hacer aquí resumido para avanzar rápido. Entonces, ese sería el salario extraordinario. Entonces, volviendo aquí, lo del salario semanal, yo había dicho 600 y más el extraordinario 350. Entonces nos da 950. Entonces, sobre esos 950, lo dividimos dentro de 6 y nos da 158.33 que le va a valer el, ¿cómo se llama? El día séptimo. Ok. Entonces sumamos todo. 600 más 350 de extraordinario más 158.33 nos da 1108.33. ¿Ok? Así es como se hace el cálculo. Entonces, todo depende de que nosotros ubiquemos cuál es la jornada en la que está trabajando para saber cuántas horas debería trabajar a la semana y así saber, ya dependiendo de cuántas horas trabajó, poder saber cuántas horas extras tiene. Esa es la clave para dar el resultado correcto. Si nosotros nos perdemos en eso, entonces nuestros resultados van a ser erróneos. Entonces yo les voy a mostrar ahorita antes de seguir con en otras cosas, les voy a mostrar, aquí tengo, pero déjenme ubicarlo porque a veces me pierden todo lo que tengo en la compu abierta. Ok. Ok, ahora vean en pantalla, tengo otro archivo. Este archivo lo acaban de compartir en el grupo y de hecho pues ya lo había mandado el IC hace tiempo. Entonces, el problema como decía incluso el IC de civil es que no leemos, ¿va? Miren pues, aquí están las fórmulas. Entonces, para la indemnización nos da una fórmula. Nos explica cómo funciona dependiendo del sector en el que esté, si es privado o público, ¿verdad? Y los artículos, tanto del Código de Trabajo como otros decretos que están
que se aplican, ¿ya? Entonces, la clave para entender es cómo funciona, es ir a leer esos decretos, ir a leer los artículos, porque si no, no le atinamos de dónde salen los cálculos. Aquí están las vacaciones, también nos da los artículos, el aguinaldo, la bonificación anual, que es el bono 14, cálculo de salarios pendientes, las ventajas económicas, que es otro aspecto, el ajuste salarial, ajuste, bonificación, incentivo, que ese es el decreto 7889 de los que se supone que son 250 mensuales, ¿verdad? Adicionales. Las horas extraordinarias. Ok, entonces, ¿por qué les menciono esta tabla primero? Porque si no logramos nosotros entender esto, los artículos, va a ser bien difícil que podamos nosotros hacer un cálculo adecuado. La fórmula está aquí y yo se las voy a explicar en un ratito, pero poder entender de dónde salió, de dónde salen los números que se toman en cuenta es la clave para hacer el cálculo bien. Ok. No sé cómo ven hasta ahorita esto. Me gustaría que habilitaran el micrófono y pudieran decir algo. ¿Todo bien? Nadie habla. Ok. ¿Están tomando nota o solo están grabando tal vez, verdad? Bueno, vamos a proceder. Entonces, con la parte de los salarios, ahí lo vamos a dejar porque más o menos es lo que puede venir. Entonces, tomen en cuenta las jornadas, que eso es fundamental. El salario base, el séptimo se calcula sumando el ordinario más el extraordinario de los 6 días, dividido 6, y ese va a ser su salario extraordinario, perdón, su día séptimo. Entonces luego tienen que sumar los 3 valores. Si no hay trabajo extraordinario, pues será solo el ordinario más el séptimo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a dejar eso, ya veamos media hora. Voy a dejar ahí la parte de los salarios y voy a ver los cálculos de vacaciones. Primero voy a ver salario, la indemnización, el aguinaldo, el bono 14, porque las vacaciones tienen un poquito más de complejidad. Entonces, si ustedes ven aquí, la fórmula está bien clara. Dice, salario promedio de 6 meses. Y eso dividido 6, más el salario promedio de 6 meses. Todo el resultado dividido 365 y ese resultado multiplicado por los días laborados. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí solo hay ejemplos de vacaciones. Vamos a construir un ejemplo nosotros mismos. Digamos que alguien, en la parte más difícil es calcular el tiempo. Digamos que alguien vino y entró a trabajar el 13, vamos a poner una fecha más fácil, 16 de enero de diciembre de 2015, digamos. Más cerca mejor, 2017. Ok. Y lo despidieron el día 31 de marzo de 2020. Entonces, para ir a calcular
Me voy a compartir mejor mi escritorio para hacerlo más fácil esto. Ok, para ir a calcular y utilizar esta fórmula, si se dan cuenta aquí dice días laborados. Esos días son los días que han transcurrido desde el primer día que comenzó a trabajar hasta el último día que laboró, que en este caso son voy a ver, pusimos el 16 de diciembre de 2017 como día inicial y termina el 31 de marzo del 2020. Entonces, ¿cuántos días han transcurrido en ese lapso? Esa es la parte difícil. Entonces, para eso yo les voy a recomendar, como gracias a Dios tenemos la ventaja de los exámenes virtuales, ¿verdad? Yo realmente sí le veo mucha ventaja porque en clase no nos dejaban sacar pero ni el código, ¿va? Mientras que aquí tenemos todas las herramientas a la disposición. Entonces, digamos, vamos a poner 16 de enero de 2017. Pero en febrero puse, ¿va? Perdón, diciembre. Perdón, ¿alguien quiere hablar? ¿O solo no han silenciado el micrófono? Pueden hablar cuando quieran, me interrumpen porque la idea es que todos entendamos. 16 de diciembre de 2017, 31 de marzo 2020. ¿Qué estará calculando? Ok, le explico. Lo que pasa es que antes de que entraran y se unieran a la reunión, estábamos hablando de cómo calcular la indemnización. Entonces, la parte más difícil de hacer el cálculo de la indemnización es saber cuántos días laboró la persona en la empresa, ¿ya? Porque normalmente nosotros decimos, laboró tantos años, ¿va? Es un mes por año, ya, y así de fácil, ¿va? Pero realmente no es así. Entonces, necesitamos saber cuántos días, desde el primer día que entró hasta el último que entró, ha laborado la persona. Entonces, para eso hay fórmulas en Excel. Dice, miren, si se dan cuenta aquí, coloco, les voy a explicar. En una celda, fuera de los datos que tengo, pongo igual y escribo días. Aquí me dice, devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. Entonces, pongo un paréntesis y pongo la fecha inicial. Luego, punto y coma, y luego pongo la fecha final, cierro el paréntesis, y esto me da los días que han transcurrido. Espérenme, voy a hacer un cambio porque les soy honesto, yo tampoco uso esto a diario, entonces. Ahí está. Pongo primero la fecha final y después la inicial y me da un número exacto. A este valor, para que sea exacto, le tengo que sumar 1. Porque lo que hace la fórmula es que me resta la cantidad de, digamos, la fecha menos esta y me da una cantidad de días. Pero no me toma en cuenta el primer día. Entonces, el examen quiero resolver. Porque parece que tiene que ser el mismo. entonces a eso le sumamos. ¿Qué estás haciendo aquí, pues? Bien, permiso. Ok, a esto le sumamos 1 y nos va a dar el total, perdón. Que le cambié el formato, ahí está. Entonces, digamos, sumamos a esto, le sumamos un día y ese va a ser el total de días. Entonces, regresando a la fórmula, entonces dice aquí que tenemos que dentro de la fórmula están los días laborados. Este día laborados es el número de días que encontramos que el empleado trabajó. Entonces, una vez encontramos eso, ya lo demás se hace un poco más fácil. Ok. Va, entonces, volvamos a la fórmula.
Dice, salario promedio de 6 meses. Entonces vamos a asumir, vamos a poner ejemplos. Digamos que en los últimos 6 meses, él ganó 3,000 quetzales cada mes. En el mes de enero le habían aumentado a 3,500. Entonces, aquí tengo ya 6 meses. Entonces, la suma de esto me va a dar el total de los salarios. Pero yo a esto, como me está diciendo que quiere el promedio, a esto yo lo voy a dividir dentro de 6. Entonces, el promedio mensual es 3,250. Entonces, volviendo a la fórmula. Dice salario promedio de 6 meses. Y esto dividido 6. Entonces, el salario, este es el salario promedio de 6 meses. Entonces, a este valor lo voy a dividir dentro de 6. ¿Ok? Y entonces ya voy avanzando. Ya voy hasta aquí. ¿Ok? Luego me dice que a este resultado yo le debo sumar el salario promedio de 6 meses nuevamente. Y a todo el resultado lo voy a dividir entre 365. Entonces, voy a sumarle otra vez. Mejor lo voy a escribir. 3,250. Entonces voy a sumar todo esto. Salario promedio, que era este, dividido 6, ¿verdad? Más el salario promedio de 6 meses. O sea, perdón, me estoy equivocando aquí. Es este valor, ¿va? El salario promedio era este. Dividido 6 nos dio este valor. Más el salario promedio nuevamente nos va a dar este valor. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de 365. Nos va a dar 1038. Y ese valor lo vamos a multiplicar por los días que la persona laboró. Entonces, su indemnización es de 8,694. Ahora, lo difícil de esto es, digamos que si tengo Excel y lo sé manejar, pues enhorabuena, tengo facilidad de hacer los cálculos. Si no, me toca aquí hacer una calculadora. Entonces, para esto yo les voy a recomendar que utilicen una calculadora científica. Porque en la calculadora, una sumadora o una calculadora pequeña, es bastante difícil hacer esto. Entonces, lo voy a hacer en la calculadora del teléfono o lo voy a poner mejor en la calculadora de la computadora. Ok, entonces, ¿cómo lo haría yo? Ya, sumaría 3,000, ¿verdad? 3 veces. O multiplico 3,000 por 3, ¿verdad? Y luego le sumo 3,500 por 3 también y me tiene que dar lo mismo. Pero para facilidad lo voy a sumar todo. Entonces, ahí tengo el total de los salarios de los últimos 6 meses. Entonces, lo divido dentro de 6 y ese es mi salario promedio de los 6 meses. Aquí viene la complejidad de usar la calculadora. Entonces, la fórmula me dice que yo al salario promedio le debo sumar el salario promedio dividido 6. Entonces, ya tengo el salario promedio, ahora le doy sumar el 3,250 dividido 6. Y aquí es donde se complica. Porque para hacerlo bien yo tengo que hacer 3,250 más, abro un paréntesis,
para que me funcione de la mejor manera. Voy a cambiar mi calculadora a... Ahí en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la científica. Es donde está ese caso, ¿no? No voy a ir donde se pide ahí, Ok. Si no, aquí estamos oyendo a todo el mundo ahí, va. Bueno, perdón. 3,250 más, abro un paréntesis, 3,250 dividido 6, cierro el paréntesis y entonces me da 541, 66, 66, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tengo aquí? No sé si lo logran ver, donde tengo el cursor, ¿verdad? Es el mismo valor. Va, entonces luego me dice que a eso, que ese valor aquí está en la calculada, en el, ¿cómo se llama? El resultado que me dio lo tengo que dividir dentro de 365. Entonces, como yo ya le di igual, ahora le doy dividir dentro de 365. $541.666666 dividido 365. Perdón, aquí estoy cometiendo errores. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante aprenderlo bien, ¿verdad? Ok. Ok, voy de nuevo. Voy a minimizar esto porque no me deja trabajar. Ok, voy de nuevo. Son los 3,250 dividido 6 me da esto. A eso le tengo que sumar los 3,250 nuevamente. O sea, 541.66 más 3,250, que es el promedio del salario, le doy igual. Y a esto lo divido dentro de 365. Me da 1038. Y estos 1038 los multiplico por los días que laboró, que en este caso son 837. Y ese es el cálculo. Ahora, dejé para último, porque como es un poco complejo para que entendamos estos datos. Ahora, dejé para de último la explicación de lo que dice el aspecto legal. Entonces, esta fórmula ya incluye todo lo que los artículos nos dicen que deben incluir. Por si vinieran preguntas textuales o de contestar, ya sea selección múltiple o escribir algo, les voy a explicar. Esta fórmula lo que está diciendo es que está incluyendo lo que dice el artículo 82 del Código de Trabajo, está incluyendo lo que dice el artículo 9 del decreto 7678 y está incluyendo lo que dice el artículo 4 del decreto 4292. Entonces yo tengo aquí abiertos estos. En el artículo 9 de este dice que para el cálculo de la indemnización, que se refiere al artículo 82 del Código de Trabajo, se debe tomar en cuenta el monto del aguinaldo devengado por el trabajador que se trate en la proporción correspondiente a 6 meses de servicio. Ok, entonces dentro del cálculo de indemnización tienen que tomar en cuenta el aguinaldo. Y el decreto 4292, artículo 4, dice, para el cálculo de la indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo, se debe tener en cuenta el monto de la bonificación anual, que es el bono 14, devengada por el trabajador, en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios. Ok, va. Entonces, eso es lo que ustedes deberían de responder en el caso de que viene una pregunta, ¿verdad? Se calcula en base a lo que dice el código, el artículo 82 del Código de Trabajo,
que es el promedio de los últimos 6 meses de salario en el caso de los trabajadores de oficina, por poner un ejemplo, ahora se me van las palabras a mí, disculpen, pero los trabajadores de campo son 3 meses, va. Más el 50% del aguinaldo y el 50% del bono 14, que lo dice el artículo noveno del decreto 7678 y el artículo cuarto del decreto 42 92, creo que es. Ok, va, entonces, la fórmula, lo que yo les estoy explicando eso para que ustedes sepan de dónde salió por si viene la pregunta. Pero en realidad, esta fórmula que nos dio el licenciado ya incluye todo. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, fuera un mes por año, como dicen muchos por ahí, va, como es la costumbre, va, así se mira, entonces solamente hubiera sido 3,250 por el 2018-19, serían 2 años, ¿verdad? Y un par de meses vamos a ver, 3 meses del 2020, 3 meses y medio, va, entre 2020 y 2017. Entonces nos hubiera dado más o menos un cálculo, hagámoslo aquí, así, va. 3,250 por 2, nos hubiera dado 6,500 más un tanto de los meses adicionales. Sin embargo, el resultado fue 8,694, casi 8,695. Porque está, aparte de los salarios, que son estos salarios, le está sumando un 50% del bono 14 y un 50% del aguinaldo para hacer el cálculo. Y por eso nos sube en 8,694. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo que teníamos en Zoom. O sea, ya no tarda en cerrarse la sesión. Entonces sí me gustaría que ahorita pudiéramos hacer consultas. No sé si alguien tiene dudas hasta el momento. Les, les abro el micrófono porque tal vez no saben cómo hacerlo. Vamos a ver. Voy a abrirles a todos. Y si alguien tiene que preguntar, dice. Bueno, aquí parece que... ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque creo que vamos a tener que hacer otra sesión para más cosas porque el tiempo se ha ido muy rápido. Pues si se pudiera hacer otra sesión sería fantástico. Yo sí estoy entendiendo bastante, gracias. Excelente, Daniela. ¿Alguien más? Bueno, sí, definitivamente vamos a tener que hacerla porque el tiempo se va volando, uno ni se da cuenta. ¿Alguien más? ¿No? Si tienen dudas, por favor, pregunten ahorita porque es el momento de preguntar. Yo sé que Pues pero al hacer ya la práctica es lo difícil, ¿verdad? Sí, perdón, iban a decir algo. yo tengo duda, pero no es con respecto a esto, sino que yo entendí en la clase de licenciado eh, cuando dio el ejemplo con respecto a la cuestión de las horas extras, porque él dijo que se trabajaban sobre 48 horas y en la Constitución dice sobre 44 en la jornada diurna. Entonces mi duda es, ¿en la jornada diurna se trabaja sobre 44 o sobre 48? La Constitución dice que para efectos del cálculo del salario son 48 horas. Para efectos del tiempo laborado son 44. En otras palabras, la persona trabaja de lunes a sábado, perdón, de lunes a viernes 8 horas y 4 horas el día sábado. Pero para efectos del cálculo del salario se toma como que hubiera trabajado todo entero el día sábado. ¿Sí me comprende?
Sí, 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 O sea, gracias. debe ser sobre 48 horas el cálculo. ¿Alguien más? Miren, yo les voy a decir algo. Piensen preguntas, porque igual yo estoy hablando, pero pueden pensar preguntas. Eh, Hay que leer los artículos. Si no los leen y no se graban, digamos, el por qué, es más difícil. O sea, yo estuve hasta las 3 de la mañana eh, estudiando todo lo que él mandó, leyendo qué decía el artículo, tratando de entender de dónde salía cada cosa, porque si ustedes se dan cuenta, voy a regresar a la fórmula. Ahí está la fórmula, ¿verdad? Pero por lo menos a mí me gusta entender por qué es la fórmula y de dónde salió. Entonces, me fui a leer todo eso, todos estos artículos, y ahí fui entendiendo, ¿verdad? Porque el artículo 82, hablando de la indemnización, dice que es el promedio de los últimos 6 meses. Va. Entonces, si yo me quedo con el código de trabajo, voy a hacerlo mal, porque tengo que añadir a eso lo que dice el decreto 7678 y el 4292. Entonces, ahí ya entendí yo por qué él hacía todo eso, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que si vienen preguntas, que es muy posible que vengan preguntas textuales o de elección múltiple, pues hay que saber un poco de lo que dice el código, ¿verdad? Porque si no, acuérdense que nosotros no somos peritos contadores, no somos, no estamos buscando ser administradores de empresas o auditores. Esto lo aprendemos porque debemos de saber defender a nuestro cliente, a nuestro, como dicen, patrocinado, ¿verdad? Si viene alguien a decirnos, mire, fíjese que necesito que me diga si me... Nosotros no estamos mal. Pero en realidad lo que nosotros debemos saber es la ley, pues, porque para abogados estamos estudiando. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que estamos por ahí, ¿verdad? Fíjense que como ya estamos a una hora prácticamente, ya eso ya no tarda en terminar. Entonces, yo creo que mejor lo vamos a parar ahorita aquí. Y si quieren, pues no sé si estaban almorzando, yo se dieron cuenta que no. Voy a almorzar y si quieren regresamos a las 3. Los que puedan, obviamente, ¿verdad? Yo estoy grabando las sesiones, espero que no sea complicado subirlas para que las puedan ver después, ¿verdad? Pero eh, creo que así es mejor que lo hagamos porque que nos dé tiempo de ver más cosas ahorita va a ser muy difícil. Ya se va a cumplir una hora y entonces creo que es una hora lo que esto da gratuito. ¿Estamos bien? ¿Alguien más? Sofi? Gracias. Muy bien. Ujú. Sí, Entonces, todo bien, gracias. perfecto. Bueno, entonces voy a terminar aquí.